Estimados amigos, buenos días. Bienvenidos hoy en la Feria Expo GPA 2026. Hoy tenemos el gusto de visitar el stand de Everplast. Primero que todo, pues muchas gracias por su participación. Recuerden que al final este video se editará al terminar la participación en vivo, de tal manera que puedan compartirla con su grupo de trabajo, puedan verla de nuevo y puedan enviarnos sus inquietudes y requerimientos. Aquí entonces iniciamos desde nuestro transporte ferial, aquí desde el bus, donde tenemos las diferentes estaciones, los diferentes stands. Vamos a ingresar al stand de Everplast en el día de hoy. Primero que todo, pues llegamos aquí a la recepción. Vamos a ver cuando tengamos alguna inquietud, algún comentario, pues lo que hacemos es básicamente agendar la reunión con el grupo de trabajo, agendar día y hora, de tal manera que pueda ser validado y podamos atender sus inquietudes. Muchas gracias. Bueno, luego de saludar con el robot, de ver el stand, entonces podemos, y el logo de Everplast, vamos a hacer esta maratónica visita por el stand de Everplast. Aquí tenemos primero que todo la máquina de arrastre. Recordemos en primer lugar que lo que Everplast se centra en el proceso de extrusión con más de 10 aplicaciones generales, madera plástica, tuberías de PVC, tuberías de polietileno, materiales mezclados y una amplia gama de aplicaciones, incluyendo construcción, eh, plásticos y adicionalmente para diferentes usos, incluyendo el uso en medicina con diferentes tipos de mangueras y aplicaciones. Entonces, damos inicio. Vamos a mirar aquí con el robot que tenemos al respecto, comunidades de arrastre. Vamos a tomar un ejemplo aquí como este, donde tenemos una máquina de arrastre o Caterpillar. Caterpillar es una marca comercial, pero corresponde a un tipo de máquina que realiza jalado sobre el material que está siendo fabricado en el proceso de extrusión. Entonces, esta máquina de arrastre permite lograr una fuerza entre 200 y 6.000 kilos, de tal manera que en el caso de tuberías gruesas, en el caso de cables, de mangueras o de piezas complejas obtenidas por el proceso de extrusión, se puede realizar el jalado en una velocidad variable entre 0.1 a 100 metros por minuto para dar la mayor versatilidad y la mayor posibilidad de obtener productos terminados con buenas características, haciendo un jalado uniforme y con las mejores características de sincronización con el resto de la maquinaria, de tal manera que el producto terminado no sufra ningún daño. Bueno, continuamos aquí con nuestra visita. Vamos a ver aquí el microstand número 2, que sería el de tanque de enfriamiento. Aquí en tanque de enfriamiento vamos a revisarlo. En el caso de tuberías, por ejemplo, como vemos aquí de 3 octavos a 12 pulgadas, se necesita un gran volumen de enfriamiento. Entonces, no solo se utiliza una canoa de enfriamiento, sino básicamente un tanque de enfriamiento, de tal manera que la pieza, en este caso la tubería, vaya a pasar a través del tanque, reciba el flujo de agua suficiente para lograr enfriamiento y cuando sale la pieza, pues ya está terminada, digamos, en que las dimensiones, la temperatura a la cual sale y demás están reguladas y no sufre riesgo de deformación eh, durante el procesamiento posterior del material. Bueno, ¿cómo les parece el stand de Everplast? Adecuado con los colores
de la empresa, con el logo, con los diferentes microstands. Y recuerden que podemos accionar las flechas, adelante, atrás, devolvernos, visitar los diferentes microstands y consultar con el robot en caso de alguna inquietud. Aquí tenemos una máquina sería de alargamiento. Vamos a ver a qué corresponde esta máquina. Sería para alargamiento de tuberías. En muchos casos se utiliza para PVC rígido, de tal manera que las piezas mantengan su configuración y no sufran deformación o daño. Recuerden que la máquina principal es la extrusora, pero existe un conjunto bastante amplio de elementos, maquinaria accesoria, que permite para PVC rígido, para PVC flexible, para diferentes tipos de construcciones, dar el producto terminado. La extrusión es el proceso, pero posteriormente se necesitan máquinas para enfriar, para cortar, para estiramiento y demás operaciones que son necesarias para obtener un producto terminado de buena calidad. Tal como le mencionaba, por ejemplo, sale en la línea, sale el perfil, tubería, manguera, cable y demás, o en especial para materiales rígidos, una máquina de corte. En el caso, por ejemplo, de una tubería, es ideal utilizar esta cortadora con sierra. Básicamente lo que hace es un corte muy preciso a alta velocidad, de tal manera que el tubo, si normalmente lo tenemos de 6 metros, hace el corte a los 6 metros. O dependiendo del tipo de material, puede variar la longitud, pero el efecto de corte rápido evita una deformación del material y adicionalmente que todos los cortes sean uniformes. Continuamos acá, entonces visitando otros microstands. Vamos a continuar este proceso. Recuerden que Everplast tiene una gran cantidad de maquinaria. Aquí estamos viendo algunos de los ejemplos. Si existen inquietudes, por favor nos hacen llegar sus requerimientos específicos. Podemos mirar qué máquina principal y qué accesorios necesita, inclusive pensando en una línea completa llave en mano para su empresa o su proceso. Ahora tenemos una apiladora. ¿Ven? La apiladora lo que hace es básicamente recoger, almacenar materiales fabricados y posteriormente van a ser encintados, ensunchados, almacenados, transportados a otra unidad para continuar el procesamiento de más materiales. En este caso, apilador, entonces tenemos para tuberías, se usa mucho para tuberías en especial de PVC rígido, CPVC, y los cuales van a tener unas dimensiones definidas, se sunchan, se almacenan y se llevan para la unidad de despachos o a otro almacén de producto terminado. Continuamos aquí nuestra visita entre la vegetación y tenemos ahora, vamos a ver cuál es el siguiente. Voy a estacionarme de frente. Recuerden que pueden moverse con toda libertad por el stand. Sería una unidad de arrastre. Vamos a ver a qué corresponde. Vamos a tomar una cualquiera de ellas. Vamos a ver esta. Unidad de arrastre con correas. Entonces, permite obtener un arrastre. Tiene, de acuerdo a lo que se ve aquí, por ejemplo, para polietilenos y demás, son líneas que permiten hacer ese jalado. Por ejemplo, cuando se va a fabricar tuberías para líneas de gas, se puede realizar este jalado y obviamente va a cambiar la longitud dependiendo de si se va a enrollar o no y demás. Entonces se necesita una línea como esta. ¿Qué pasa si no se utiliza la unidad de arrastre? Pues el material se descuelga, se deforma y pierde sus dimensiones originales o se puede afectar debido al
al peso. Entonces, esta unidad mantiene la tubería, digamos, sostenida y de tal manera que pueda avanzar en sincronía con el resto de la maquinaria. Vamos a ver aquí, máquina enrolladora. Pues, como les menciono, hay una amplia gama de aplicaciones dependiendo del tipo de eh, aplicación. Vamos a ver aquí qué tenemos. Esta enrolladora, por ejemplo, como les recuerdo, hay una amplia gama de maquinarias y de accesorios que se van a utilizar teniendo en cuenta el uso, el material con el que se va a fabricar, la cantidad, la productividad que se requiere en kilos por hora y adicionalmente qué condiciones debe cumplir de calidad y desempeño. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, se escoge la máquina principal y los elementos accesorios antes y después del proceso de extrusión para dar el mejor producto terminado. Aquí veamos a qué corresponde esta enrolladora. Entonces, sería para tubos de poliuretano, de PVC y de caucho en los casos en que la maquinaria necesita tubos, por ejemplo, delgados, pequeños, se puede enrollar y para eso se usa este tipo de maquinaria. También para PVC, caucho, polietileno reticulado, polietilenos y demás, donde se tenga unas dimensiones pequeñas que permitan que el tubo se pueda enrollar. En los casos de tubos más grandes, de grandes dimensiones, no se habla de enrollado. Ahora pasemos aquí a la extrusora, como vemos aquí al frente, y en caso de extrusoras tenemos pues toda una gama de equipos de extrusión que se pueden utilizar. Vamos a escoger, por ejemplo, en este caso, extrusora doble tornillo. Una extrusora doble tornillo, entonces es una máquina que no cuenta con un tornillo sencillo, sino dos tornillos que se van a utilizar para lograr la mayor fricción, la mayor eficiencia. En caso contrario, necesitaría o más distancia, más temperatura, más tiempo, más esfuerzo mecánico, de tal manera que den el mayor resultado en homogenización y flujo de material en la extrusión. Para ello hay diferentes tipos de diámetros. La extrusora se calcula inicialmente con el diámetro del tornillo. Pues tenemos 65, 90, 130, que equivalen a una capacidad estimada entre 100 y 1500 kilogramos hora, dependiendo del tipo de material, las condiciones de trabajo y obviamente va a estar variando dependiendo de si utilizamos PVC rígido, PVC flexible, polietileno, poliuretano o cualquier otro material de ingeniería. Continuemos acá, entonces tenemos la mesa. Cuando lleguen aquí a la mesa pueden pulsar y agendar la reunión, colocar el día y la hora para la revisión y con mucho gusto podemos atender su mensaje. Ahora viene aquí algo muy interesante. Pues tenemos al girar y con la flecha izquierda o la derecha y avanzar adelante o atrás. Aquí vemos la pantalla gigante de exposiciones donde está la presentación de Airplus y justamente estamos nosotros aquí viéndonos directamente en pantalla, muy adecuado para las diferentes capacitaciones que se brindan en los diferentes stands. Continuamos nuestra ruta y aquí tenemos máquinas extrusoras. Vamos a ver si hay unas extrusoras diferentes a las que ya vimos. Aquí también hay una extrusora, por ejemplo, doble tornillo de tipo cónico. Está muy recomendada, por ejemplo, para obtener un rendimiento adicional. Se usa mucho en perfiles y en compuestos de PVC. Entonces recuerden, para PVC rígido normalmente se utilizan extrusoras doble tornillo
con tornillos de tipo cónico. Sigamos por acá nuestra ruta. Vamos a ver qué tenemos. Vemos una máquina trenzadora. Recuerde que estos son máquinas accesorios que se utilizan posteriormente al proceso de extrusión. Veamos esta máquina trenzadora de alta velocidad, entonces para mangueras. Después de salir el producto con PVC, polietileno, demás, entonces para el caso de mangueras se utilizan unas mallas, se utiliza una trenzadora con un número de hilos, un número de trenzas, de tal manera que se obtenga el producto terminado y le dé un refuerzo en el caso de mangueras para que resistan la presión, la temperatura y demás condiciones. Aquí, por ejemplo, tenemos el modelo B24, puede trabajar mangueras hasta de 1,5 y teniendo un juego hasta de 24 hilos. Obviamente, con el hilo resiste, tiene una resistencia mecánica superior y permite un trabajo para esfuerzo industrial. Tal como mencionaba antes, para quienes deseen tener plantas completas, se puede ofrecer una solución integral que tenga en cuenta todos los elementos de la máquina, todas las características a considerar: calentamiento, enfriamiento, corte, jalado, preparación, uso de tolvas y demás materiales para dar un producto terminado de las mejores características. Miremos que no solo sería en PVC, tenemos polietileno de alta, polietileno de baja, PVC flexible y rígido, polipropileno, poliestireno, policarbonato, PMMA y ABS. Como ven, una amplia gama de materiales de ingeniería que se utilizan en fabricación de diferentes tuberías para uso industrial. En el caso de CPVC, tengan presente que el CPVC se usa especialmente para tuberías de agua caliente en instalaciones residenciales y comerciales, porque llega hasta 93 grados y de esa manera pues permite el manejo de agua caliente sin sufrir deformación ni daños significativos que lleven a roturas o a perforación de la tubería durante el uso. Por eso se utiliza tanto y obviamente tiene muy buena resistencia a la corrosión y resistencia al fuego, porque tiene un contenido de cloro mayor al que normalmente se tiene. Luego de esta sección vamos a ver que continúa por aquí en nuestra visita. Recuerden que estamos visitando desde la entrada y estamos dando la vuelta al stand, visitando todas las instalaciones y conociendo la oferta de Everplast para el mercado latinoamericano. Aquí vemos máquinas adicionales, ya hablamos del aspirador, coextrusoras. Vamos a detallar un poquito un momento. Cuando se requiere la aplicación de varias capas de materiales, se suele utilizar una coextrusora, es decir, la extrusora principal envía una gran cantidad de material en un porcentaje del diámetro o de la dimensión total exterior, y la coextrusora le puede dar unas características diferentes. Por ejemplo, si se aplica un colorante, si se aplica un espumante, si se aplica algún tipo de material adicional o aditivo, entonces estas coextrusoras, que son por ejemplo 25 milímetros, van a dar una capa final o una línea, una raya o cualquier forma que se desee, de tal manera que sirva como identificación o como refuerzo en algunos casos, o identificación para la máquina principal, que sería la extrusora. Continuemos por aquí nuestra visita. Un segundo, por favor. Vamos a girar aquí con la flecha de la izquierda. Vamos a ver una línea de máquinas adicionales.
Aquí está interesante, muy bien, una línea de extrusión en WPC. Recuerden que es WPC, normalmente nos la referimos en español como madera plástica. Y esta madera plástica puede estar directamente relacionada con un solo material, una sola capa, varias capas, con espumante, con eh, aditivos, principalmente madera molida o materiales mezclados que permiten obtener un caso madera plástica con características muy similares a las que se obtienen normalmente con una madera tradicional, pero con mayor resistencia a la humedad y que pueden estar expuestos al ambiente durante mucho tiempo. Una característica para tener muy en cuenta, se utiliza actualmente en cercas, en algunos techos, en algunos tipos de instalaciones que van a estar sometidas al ambiente. Aquí vemos, por ejemplo, casas de verano, tejas, techos, escaleras, mesas, sillas, entre otros. Y pueden utilizar materiales originales o materiales o vírgenes o materiales mezclados con diferentes configuraciones. Normalmente hasta un 50, 70, 80% dependiendo de la formulación que se utilice, dependiendo la mezcla y las características de los aditivos que se apliquen. Entonces, la aplicación es muy interesante para uso y está muy recomendada por Everplast para múltiples máquinas en el exterior, no solo en China o en Taiwán. Continuemos por acá nuestro interesante recorrido. Vamos a ver. Tenemos también extrusión de pellet. Vamos a ver este caso. Vamos a mirar uno de los ejemplos más sencillos, una impresora de pellets que permite entonces una rápida impresión, una reducción de costos y la capacidad de trabajar con múltiples materiales. Eso se logra a través de una impresora 3D de Everplast. ¿Qué varía? Varían las condiciones de la máquina, los materiales a usar, los tamaños de las boquillas y es ideal para aplicaciones que requieren un rápido procesamiento de materiales en cantidades, digamos, relativamente pequeñas, con una producción permanentemente industrial. No solo para la tapa de plásticos, no solo para diferentes procesos y materiales, sino también para aplicaciones en construcción. Everplast tiene una alternativa como este impresor de 3D para cemento. Vamos a ver esta impresora en 3D, hasta 9 metros cuadrados de impresión, una máquina impresionante, puede imprimir hasta 9 metros cuadrados y de esa manera, pues para el sector de construcción es muy utilizado. Tengan presente que la tendencia, no solo en construcción, sino en la mayoría de los sectores industriales, está centrado en la automatización y en lograr mantener estándares de producción bastante altos. Entonces, en este caso, cuando se utiliza una impresora como la que acabamos de mencionar, pues tenemos producción inclusive para el caso de cemento. Ya hay versiones para fabricación de casas, de diferentes piezas en concreto que van a ser de gran uso en instalaciones eh, civiles, residenciales o industriales o comerciales. Bueno, pues este recorrido está bastante interesante. Vamos a ver qué más nos ofrece Everplast. Recuerden que esta es una muestra industrial, como ocurre en todas las ferias. Ya para detallar, por favor nos contactan, conocemos su inquietud específica, podemos darle orientación en relación con los kilos hora, la fabricación, lo que requieran, de tal manera que se pueda tener una comunicación abierta y
de esa manera darles la mejor cotización posible para sus requerimientos. Aquí vemos otro equipo de impresión 3D. Vamos a ver esta aplicación para aplicaciones industriales. Entonces, un equipo de todas maneras voluminoso, cerrado, para reducir la contaminación, el polvo, el ruido y demás. Esta impresora utiliza material plástico compuesto como materia prima para crear productos o muestras. Incluye una base de datos de formulaciones, es decir, si queremos crear algún tipo de muestras para uso industrial, pues esta maquinaria es muy adecuada porque nos permite obtener una figura de forma rápida con las dimensiones que requieren sin necesidad de acudir en algunos casos a otros procesos como la inyección u otras posibilidades técnicas porque permite obtener rápidamente una muestra con las características adecuadas utilizando el material indicado para cada tipo de ensayo. Entonces, es una aplicación bien interesante, la recomendamos. Y recuerden, no solo para plástico, sino también para la industria del concreto, para el sector de la construcción, que tiene obviamente una gran aplicación ahora con estos impresoras 3D de gran tamaño. Hasta aquí tenemos una visita al stand de Everplus, el cual pueden y recomendamos que lo puedan ver, que lo puedan visitar, que puedan ver esta presentación y difundirla, de tal manera que conozcan las aplicaciones de Everplus desde el punto de vista técnico. Lleva muchos años en el mercado, adicionalmente exporta más de 30 países. También es conveniente que tengan en cuenta que por características de competitividad existen maquinarias muy buenas también, pero de un costo excesivo. Entonces la recomendación es tener las mejores condiciones técnicas y económicas para su empresa, que puedan tomar la mejor decisión y en este caso tenemos la oferta de Everplus en todas las opciones presentadas a ustedes, de tal manera que sea una opción viable y económica. Salimos aquí a nuestro transporte. Hola, saludamos nuestros conocidos. Tenemos otras actividades en la feria Expo GPA. Recuerden que semana a semana vamos difundiendo a través de la agenda académica, a través de las redes sociales, a través de los contactos y en general a través de esa comunicación con los diferentes participantes en la feria y los diferentes eventos, pues las siguientes opciones. Tenemos visita a stands en las próximas semanas, tenemos también conferencias y demás, las vamos alternando y les recomendamos estar atentos entonces o hacernos llegar sus inquietudes para coordinar un requerimiento. Entonces, dicho esto, aquí continuamos nuestra ruta. Aquí vemos las siguientes etapas y bueno, pues vamos a desearles a todos cordial saludo. Recuerden que si pulsan en vistas, pueden ver, tomarse su selfie. Aquí lo vamos a tomar nosotros también, a enviarles un saludo, agradecer su participación y nos vemos el próximo martes y los demás días hasta julio 24, cuando cerramos oficialmente la feria virtual Expo GPA. Para todos, un cordial saludo, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Feliz fin de semana. Gracias.